recordatorio. Hola, buenas, voy a explicar cómo mantener los pinceles. Que no sé si ya lo he hecho, pero si está repetido, nunca está de más saber 2 veces cómo hacer que una pieza tan importante y a mi punto de vista cara, porque está hecha de pelo de Marta Kolinsky, con lo cual tenemos un incremento en el precio, sea lo más duradero para ser ecológicos. Quiero decir, ya que me voy a gastar el dinero en una herramienta hecha con pelo de un ser vivo, intentar tener todo el respeto hacia esa herramienta que se merece. ¿Y cómo tenemos respeto a la pieza y al animal que nos ha dado este pelo? Pues manteniéndolo para intentar usar cuantos menos, mejor, ¿vale? Para ser mucho más ecológicos. Entonces os voy a explicar unos truquitos para mantener bien un pincel. Esto es un pincel de Marta Kolinsky de Afterlung 502. Como bien veis, siempre que sea Marta Kolinsky tiene que poner Marta Kolinsky. Si no pone marca Kolinsky nos podemos encontrar con un pincel sintético. El precio también nos va a indicar si es de Marta Kolinsky o no. Un pincel de 1 € no es de Marta Kolinsky. Bueno, o se han equivocado, pero os puedo asegurar que un pincel de 1,5 no es marca Kolinsky. ¿Cómo diferenciamos la marca Kolinsky de otro pincel? Este pincel es sintético. Os voy a enseñar lo que sería un pincel sintético. Tiene este tono. ¿Veis? Es como más o blanco o amarillo, pero tiene un color más irreal. ¿Cómo es un pincel de Marta Kolinsky? Pues es que este está muy sucio y quería enseñaros uno desde cero. Voy a coger este del 2. Bien, lo voy a sacar. Esto es pelo de Marta Kolinsky. Bien, solo voy a poner uno al lado del otro. Y como no hace falta que os lo explique, porque sois sumamente inteligentes, os daréis cuenta de que este canta, bueno, a la legua de que no es pelo del que acariciarías a tu novia o tu novia te acariciaría mientras te abraza en una fría noche de invierno. Y aquí tendríamos el de Marta Kolinsky. El de Marta Kolinsky es pues un pelo muchísimo más suave, si os dais cuenta, este es mucho más rígido, este es mucho más suave. Al ser mucho más suave, lo que hace es, tiene más capacidad de absorción, con lo cual cuando cogemos la pintura se queda mucho más tiempo en el pincel y va saliendo cuando lo aplicamos con la punta con muchísima más precisión y controlamos mucho más. Truco para mantener este pincel vivo mucho tiempo. Jamás lo pongamos en el agua. No lo voy a hacer con este porque este es muy nuevo y no quiero que le pase absolutamente nada. Porque vale, ya te digo, un dinero y quiero mantenerlo. Entonces, por ejemplo, tenemos... Voy a coger un pincel antiguo random que puedo destrozar, ¿vale? Este está ya para dar pues efectos de pincel seco y tal. Había sido un pincel de Marta Kolinsky que ha pasado pues a mejor vida. Así que, no, ¿qué no hacer con un pincel? Esto. Cuando nosotros limpiamos el pincel, ¿lo veis por aquí? Lo que no podemos hacer es esto de aquí, bajarlo hasta abajo del todo y chafarlo. Tampoco podemos dejarlo así e irnos, porque cuando lleve así durante todo un día, lo volveremos a recoger y mirad, solamente ha estado este trozo y ya está deformado. Si os dais cuenta ya se levanta para arriba, está contento de verte. Pues esto no. Cuando hayamos acabado, limpiamos bien el pincel, cogemos un poquito de jabón de pelo, porque esto es pelo, o sea, jabón del pelo, nos lo ponemos aquí y vamos haciendo pues este movimiento para ir sacando la pintura que haya podido quedar residual dentro del pincel. Una vez está ya todo limpio, lo que vamos a hacer es ponerlo debajo del agua para que acabe saliendo todo. Jamás, miradme, jamás agua caliente, porque normalmente la vitola está agarrando el pelo de la Marta Kolinsky con cola, con pegamento o con algún tipo de adhesivo, que si le aplicamos agua caliente lo que va a hacer es pues calentarlo, y ya sabéis lo que pasa cuando calentamos algo, que normalmente pues pierde esa adherencia porque se expande y se puede caer el pelo, nos podemos quedar sin pelo en el pincel.
Entonces, una vez tenemos eso así, lo que haremos es lo que yo utilizaba antes de este tipo de cosas que nos venden para poder limpiar los pinceles, es con un jabón el típico jabón de la prisión que dices que no tires en las duchas, el que es de pastilla, de jabón, pues es tan sencillo como tener uno y cuando humedecemos el pincel, le vamos dando en el jabón así, 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 y el mismo jabón nos va a ir dando la forma de punta. Como tendremos el jabón, que es un muy neutro, no lo tocamos y lo ponemos el pincel siempre hacia arriba. Si os dais cuenta, fijaros como tengo yo todos estos pinceles. Siempre están hacia arriba, nunca hacia abajo. Y en un lateral de la mesa para que no lo chafemos con nuestros cuerpos, con nuestro brazo, si tenemos que coger algo, se caiga algo y caiga encima, que eso pasa muchas veces, que tú estás trabajando y con el brazo aparece esto y le pega pues en la punta y no lo fastidia. Si lo ponemos en los laterales los pinceles, pues no hay ningún problema. Otra manera también de guardarlo sería guardarlo una vez esté siempre en perpendicular y lo podemos guardar pues no lo estáis viendo, pero estoy abriendo un cajón para que lo tengamos bien. Yo lo que hago normalmente también es separar los pinceles muy malos, como es aquí, ¿veis? Están justo aquí. Estos son los pinceles que uso que son normalmente de Marta Kolinsky, que todavía los puedo utilizar para hacer un pincel seco, utilizarlos con algún tipo de pigmento sólido, tal, junto con los que no uso absolutamente para nada, que son estos de aquí, que normalmente son más gordos, son de el proveedor asiático, cosas que no me interesa tampoco, tal, pues los pongo mucho más alejados para no tener que, que ir detrás de ellos y poder controlarlos mejor. Otro consejo que os daré, jamás, no me canso de decirlo, pero veis, aquí por ejemplo ha ocurrido. Tenemos aquí un ejemplo, porque esto ya como no lo estoy cuidando, pues me da un poco igual. Pintura hasta la vitola. Si nosotros cogemos la pintura, mira, lo voy a hacer. Es más, lo voy a hacer. Yo me compro uno de estos maravillosos botes de Citadel y ahora resulta que yo lo abro y en vez de meter el pincel hasta aquí, ¿veis? Luego ya me lo pongo en mi paleta húmeda, le doy la forma y pinto con él. Imaginaros si lo hago así. Es que me está sentando hasta mal hacerlo. ¡Oh! Me he comido la vitola, que es el acero que separa el pelo del pincel. Si lo pongo aquí y yo sigo pintando, si os dais cuenta, aquí sigue habiendo pintura en la vitola. Yo voy a ir humedeciendo todo el rato este trozo del pincel, pero jamás voy a ir moviendo, o sea, mojando esto a no ser que lo limpie en lo que sería el agua para limpiar el pincel. Y si tengo una pieza muy larga donde tengo que ir trabajando con este color todo el rato, voy a ir humedeciendo, voy a ir pintando, voy a ir humedeciendo, voy a ir pintando, voy a ir humedeciendo, voy a ir pintando. No me voy a dar cuenta y todo esto se me va a ir endureciendo. ¿Qué pasa cuando esto se endurece? Que al secarse va a hacer así con los pelos. Y eso, creedme que es muy difícil de recuperar, porque tendremos que pasar a productos un poquito más abrasivos que lo que va a hacer es cargarse el pelo, que es más sensible del pelo de Marta. Así que, no sé si os ha servido de algo estos consejos. Mirad, es que me pone muy nervioso. Fijaros lo que os comentaba. Esto es la vitola y incluso limpiándolo, daros cuenta que sigue teniendo esta zona de aquí. Así que limpia, 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 limpia. Y ahora todavía sigue teniendo un poco. La mejor manera es jamás llegar hasta este punto. Es ir controlando hasta dónde lo ponemos. Por eso, muchas veces, cuando hablamos de este tipo de envase, respecto a la ventaja de este otro tipo de envase, es que este envase no metemos el pincel dentro. Ponemos la gota donde nos interesa, en la paleta húmeda. Y tenemos muchísimo mayor control. El pincel aguanta mejor. ¿Mm? Y nada, no sé si os ha servido, espero que sí. Son las cositas que se van aprendiendo a medida que los vamos utilizando. Ah, y no dejéis jamás el pincel húmedo. Porque yo no tengo mucha experiencia, porque no tengo ya pelo en la cabeza. Pero cualquiera de vosotras o cualquiera
como por ejemplo Raposo, que tiene un pelazo Raposo, sabrá que si sale a la calle con el pelo húmedo, se puede llegar, no a pudrir, pero entendedme, se puede llegar a poner mal. Pues lo mismo nos pasa con los pinceles. El pincel es un pelo natural de Marta Kolinsky, no te estoy hablando del pelo sintético, con lo cual hay que tratarlo con todo el mimo que se le trata a un pelo. Es más, yo he oído a gente que hasta le pone acondicionador y no lo estoy diciendo en broma, ¿vale? Luego hay que lavarlo muy a menudo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero siempre manteniendo esa punta. Por eso digo que la pastilla de jabón va muy bien para que cuando se seque nos deje esa puntita para que no se pierda. Pero vamos, si os digo cómo trato yo este pincel, os diré la famosa frase de mamá y de papá de haz lo que digo y no lo que hago, porque yo los trato fatal. Y este, aun tratándolo mal, os vuelvo a repetir, me ha durado mucho tiempo. Me ha durado desde septiembre del año pasado que lo pillé en las Freaks. Y os voy a admitir una cosa, me duele mucho separarme de un pincel que me ha dado tantísimas horas de recorrido con las miniaturas, porque al final acaba siendo mucho más una extensión tuya y es triste deshacerte de él. Por eso muchos me los guardo aquí para hacer nuevas técnicas, porque llamadme romántico, sé que están ahí mirándome y que han estado haciendo cositas antes de que yo los desestimara. Muchas gracias por estar en este recordatorio y nos vemos en otro. Un besar, un amar y un tocar.